La razón por la que quiero hacer referencia al panel, dos paneles hacia atrás, es que estamos aquí discutiendo el desempeño de las políticas públicas, pero la mayor parte de las políticas públicas, para que se puedan realizar, requieren presupuesto. Y hay una constante en los países de América Latina. La mayor parte de los gobiernos subnacionales tienen una fuerte dependencia de los ingresos nacionales en su composición. Esta no es, México no es la excepción y Jalisco tampoco es la excepción. Déjenme darle algunos números. Para el año 2016, Jalisco tiene un presupuesto de alrededor de 90,000 millones de pesos, de los cuales 36,000 millones de pesos vienen de participaciones y junto con las aportaciones, cerca de 66,000 millones de pesos vienen de recursos de origen federal, es decir, alrededor del 73% de los recursos. El fondo probablemente más importante, porque es de libre disposición, es el Fondo General de Participaciones, con cerca de 30,000 millones de pesos. Ese fondo tiene dos componentes que determinan su dinamismo. Uno, la actividad económica del país, y otro, el precio del petróleo. El precio del petróleo para el presupuesto 2016 está estimado en los criterios generales de política económica en $50 por barril. El precio en el mercado spot hoy de la mezcla mexicana es de 24.47, está menos de la mitad, lo cual quiere decir que las participaciones para todas las entidades, incluyendo para Jalisco, van a disminuir. Cifras preliminares al mes de enero estiman una caída para todas las entidades de alrededor de 6,000 millones de pesos en su conjunto. Esto quiere decir que en el peor de los escenarios podría haber una caída de cerca del 15% de las participaciones para las entidades, ¿no? Para Jalisco, el 15% de las participaciones son cerca de 4,000 millones de pesos. Si uno pensara que incluso la caída fuera mucho menor, cerca del 3%, estos serían más de 1,000 millones de pesos, que es el equivalente, por ejemplo, a todo el presupuesto de la Secretaría de Transporte y Movilidad. Entonces, la primera de mis preguntas es, dado que el país y el escenario internacional se enfrenta a un contexto donde el precio del petróleo va a estar muy lejano de los niveles que ha habido en años anteriores, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno de Jalisco para tratar de compensar por la caída de participaciones federales, ¿no? Eso por un lado. Y una segunda parte de la pregunta tiene que ver, cuando uno piensa en qué elementos pueden ayudar a compensar una caída de los ingresos, frecuentemente a nivel teórico se piensa en algún impuesto que sea progresivo, fácil de cobrar, que sea fácil de fiscalizar. Hay muy pocos de esos ejemplos a nivel subnacional en la región. Uno de los pocos que hay son impuestos a los automóviles, que tienen ya sea un carácter ambiental o un carácter de impuesto al activo, como lo hubo en México hasta hace algunos años la tendencia, como existe en algunos estados, pero como ya no existe en Jalisco. Entonces la pregunta es, ¿qué planea hacer el gobierno de Jalisco para enfrentar esta coyuntura y cuáles son las opciones que está explorando? Efectivamente, el gobernador Aristóteles Sandoval nos ha insistido en que el año que acaba de concluir fue un año difícil para las finanzas públicas, no solo estatales, sino también para las nacionales y las municipales, y el año 2016 va a ser también difícil. O sea, nos instruyó primero que enviáramos un presupuesto austero, con prioridades muy definidas para el año 2016. Este presupuesto importa 90,466 millones de pesos. Si ustedes comparan con el gasto ejercido en este año 2015, ejercimos 93,300 millones de pesos. Es decir, de entrada estamos estimando un gasto inferior en los 3,000 millones de pesos, pensando, como así sucede con los ciclos económicos, el petróleo tuvo su buena época, ahora viene la época de descenso, ¿se va a recuperar? Sí. No sabemos cuándo, pueden ser 3, 4, 5, 6 años, depende de muchos factores. ¿Cómo estamos compensando este recorte en el presupuesto? Enviamos al Congreso del Estado una iniciativa para contratar una deuda destinada a inversión pública productiva de 3,800 millones de pesos, que no está contemplada en los 90,466 millones, porque se va a ir ejerciendo a lo largo del año conforme vayamos avanzando en los proyectos de inversión pública.
Jalisco perdió 1.800 millones de pesos al dejar de cobrar el impuesto sobre tenencia en el año 2012. El gobernador Aristóteles Sandoval nos instruyó que sin incrementar los impuestos, no tenemos contemplada la posibilidad de establecer nuevos impuestos de momento, viéramos la manera de tener unas finanzas sanas que no detuvieran el desarrollo del estado de Jalisco. Y para eso instrumentamos 3 estrategias. Primera estrategia, incremento en la recaudación local, dándole facilidades a los contribuyentes para que se autocorrijan, dándole facilidades de pago. Eso nos permitió crecer la recaudación local del año 2014 al año 2015 del 12% de los ingresos totales al 15% de los ingresos totales. La segunda estrategia, una administración eficiente del gasto público. Por eso implementamos el presupuesto basado en resultados, con todas las etapas que implica la implementación de este presupuesto, utilizando la metodología del marco lógico para la elaboración de los programas de gobierno para tratar de bajar el gasto operativo. Simultáneamente, hubo un programa de austeridad, se mandó una ley de austeridad y un reglamento de austeridad para bajar el gasto operativo de gobierno. La tercera estrategia que instrumentamos fue una administración ordenada y bien planeada de la deuda pública del Estado que no pusiera en riesgo las finanzas estatales, no solo del actual gobernador Aristóteles Sandoval, sino de los próximos gobiernos que vengan. ¿Qué fue lo que hicimos? Primera estrategia, renegociamos la estructura de la deuda para bajar las tasas de interés una vez que estabilizamos la calidad crediticia del Estado. Ese proceso lo cumplimos hace 6 meses. Tenemos alta calidad crediticia por 3 calificadoras internacionales. En automático bajamos tasas de interés de 13 créditos, reestructuramos otros para bajar tasas sin modificar el monto de la deuda, pero sí logrando un plazo mayor para evitar presiones financieras cercanas, ¿sí? La autorización que nos dio el Congreso del Estado fue los candados que nosotros mismos pusimos por instrucciones del gobernador Aristóteles Sandoval. Cuando le hicimos el planteamiento, nos dio la instrucción: renegocia la deuda, no me aumentes el saldo de la deuda, puedes aumentar el plazo si bajas tasa de interés. Si aumentas plazo y subes tasa de interés, eso no procede. Así fue como mandamos la iniciativa al Congreso. Sí prevemos que el precio del petróleo va a caer. Hay un seguro de $49.50 por barril. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene un fondo de estabilización de las entidades federativas que creció el año pasado porque no hubo necesidad de utilizarlo, que le puede servir de apoyo en caso de que hubiera una contingencia fuerte en otras entidades federativas y a nivel nacional. Efectivamente, dependemos de las participaciones federales. Yo siempre he insistido, no es un regalo de la Federación. Las participaciones provienen del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que empezó a operar en México en 1979, a raíz de que los estados dejaron de cobrar impuestos a cambio de que el gobierno federal los compensara. Es decir, no es un regalo de la Federación, es un derecho que tienen las entidades y también lo tienen los municipios. Los municipios dejaron de cobrar impuestos a cambio de recibir participaciones federales. ¿Prevemos un escenario complicado? Sí, sí es un escenario complicado. Debemos ser austeros, debemos ser racionales en todos los programas de gobierno, pero sí, de entrada, enviamos un presupuesto bastante conservador, previendo esas posibles contingencias. Tal vez la única acotación habría que hacer es que el seguro que tiene el gobierno federal es un seguro que no es participable. Técnicamente se registra el ingreso como un ingreso por un derivado, como un ingreso financiero, y por lo tanto no se puede compartir. Así es que aun cuando las finanzas del gobierno federal pudieran estar compensadas, no necesariamente se van a traducir en un recurso adicional para los gobiernos estatales. Quisiera hacer una referencia distinta ahora a la parte de actividad económica en Jalisco. Hay un apartado muy interesante en el informe
que tiene que ver con la creación del empleo y lo que se está generando. En materia de dinamismo económico, hay algunas variables que van más allá de los gobiernos estatales, que impactan el tipo de cambio, la actividad económica, etc. Por eso cuando uno analiza esto hay que centrarse en aquellas actividades que están en los instrumentos de los gobiernos estatales. En particular, el informe destaca el programa de mejora regulatoria hecho junto con la COFEMER, el REPTE, que trata de disminuir el número de actividades que se necesitan para registrar y para abrir negocios. Entonces, yo haría un par de preguntas con respecto a este tema. La primera es, una vez que ya se ha introducido el REPTE, ¿cuántos negocios o cuántos empleos espera que se generen a partir de esta actividad? Y una segunda más, que es, de acuerdo a la propia COFEMER, uno de los instrumentos más importantes de mejora regulatoria es el poder disminuir los tiempos a través de los cuales se litigan los juicios comerciales. Los juicios mercantiles en México tardan aproximadamente entre 1.5 y 3 años, estamos hablando de juicios escritos, y se estima que los juicios orales, que es la reforma que se está impulsando, podrían disminuir en la mitad. Hay 3 entidades que están impulsando esto de manera muy abierta, que son Nuevo León, la Ciudad de México y Guanajuato, ¿no? Entendemos que Jalisco está junto con un grupo de estados que está apenas iniciando ese tema. Un poco la pregunta sería saber cuál es la línea de tiempo que esperan para implementar, si es que piensan implementarlo, de los juicios orales. Muy buena la pregunta, porque nos obliga a seguir con la política que está establecido por el gobernador Aristóteles, de que debemos ser un estado facilitador para la generación de los empleos. Por eso ese dato que usted acaba de dar de la generación de empleos ha sido verdaderamente importante, lo que se ha podido llevar a cabo junto con el sector privado, que son los que generan el empleo. Pero el Estado de Jalisco, en mejora regulatoria, somos la primera entidad en tener un catálogo electrónico de trámites estatales alineado al catálogo nacional de trámites y servicios con la plataforma gov.mx, validado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y alineado a los objetivos de la Estrategia Digital Nacional, que es uno de los elementos que considera el presidente Peña Nieto muy importante para el desarrollo de este país. Del total de trámites y servicios en el REPTE, 807, actualmente únicamente el 8.30% pueden realizarse completamente en línea. Los demás son informativos, pero todos ya se pueden estar desde cualquier computadora o desde cualquier elemento móvil, poder tener la posibilidad de tener estos servicios informativos. Actualmente, desde que esta plataforma empezó a trabajar, llevamos 1.350.000 consultas. Finalmente, una pregunta con relación a los números de desempleo. Voy a usar una cifra un poco distinta de la que usa el informe cuando se refiere que hay un desempleo al tercer trimestre del 2015 de 5.3%. Voy a usar las cifras desestacionalizadas del INEGI, que son mejores, de hecho. El desempleo para Jalisco es de 4.8% al tercer trimestre del 2015. Pero lo que llama la atención es que estas cifras no son muy distintas de las que se han observado en los últimos 4 años. Es decir, si uno viera, por ejemplo, las cifras en el primer trimestre del 2014 es también 4.8%, ¿no? Entonces, en el informe se reportan un crecimiento de alrededor de 72,000 empleos en el IMSS. Entonces, una parte de mi pregunta es, ¿cómo conciliamos el hecho de que hay empleo adicional con una cifra de desempleo que no está cambiando? Y la última parte de mi pregunta tiene que ver con la composición del empleo. Jalisco tiene alrededor de 1.8 millones de personas empleadas, de las cuales cerca de 1 millón de personas son del género masculino y 700,000 personas son del género femenino. Es decir, hay un 44% más de empleos en hombres que en mujeres. Es un problema del país. México, dentro de los países de América Latina, es el que tiene una menor participación femenina. Entonces, una pregunta es si hay un diagnóstico de por qué está pasando esto, en particular en Jalisco, y qué es lo que se está haciendo. Justamente algo que estamos haciendo junto con el sector productivo
es poder generar mejores condiciones para que haya más mujeres participando dentro del ámbito laboral. El tema del desempleo sí ha sido un avance muy importante el que hemos tenido. Ha caído la tasa de desempleo, pero también hay que comentar algo muy importante. De los 71,915 empleos con que se cerró el 2015, que es un dato histórico, el estado de Jalisco, como primer dato, generó, de los 100 empleos que se generaron en este país, el estado de Jalisco generó 11. El estado de México, por ejemplo, generó 9, Nuevo León generó 9. Pues esa dinámica viene fortaleciendo fuertemente. Y otro dato importante que hay que comentar, de los 71,915 empleos, el 27% de estos empleos son jóvenes que están entre los 20 y los 29 años. Desde hace 2 años no se había alcanzado esta cifra. El crecimiento, este 2015 fue del 92% en los jóvenes de 20 a 29 años. Y obviamente tenemos que seguir trabajando, qué bueno que nos lo comenta, en el tema de mayor inclusión en la participación de las mujeres en el sector laboral. La misma fuente, que es INEGI, el promedio 2015 de tasa de desempleo es 4.75. El año anterior fue de 5.30. Por lo tanto, sí hay una baja de la tasa de desempleo, tomándola como promedio, y este 4.75 es la más baja desde el 2009. En cuanto al registro, esta es fuente encuesta IMSS, en cuanto al registro, esto es, encuesta INEGI, registro es IMSS. La diferencia se da básicamente por lo que el propio INEGI en su ENOE ha estudiado y publicado. La mayoría de los trabajadores domésticos son del sexo femenino y esas personas no se encuentran en el Instituto Mexicano del Seguro Social con prestaciones. Es alrededor de un 77% sexo femenino contra un 13% sexo masculino. Por lo tanto, ese dato de tener muchos trabajadores del sexo masculino en el IMSS y menos del sexo femenino se explica con el dato de que en el sector informal, esto es el trabajo doméstico, hay una gran mayoría de mujeres.